Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. En Venezuela, Nicolás Maduro juró el pasado 10 de enero como presidente para su tercer mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude en las elecciones y aislamiento internacional. La oposición denuncia un golpe de Estado, pero el régimen, apoyado por los militares, se mantiene. Hoy analizamos la triple crisis en Venezuela, la política, la económica y la humanitaria, con el profesor Tomás Posado. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, Tomás Posado, que es profesor de civilización latinoamericana en la Universidad de Rouen y ha publicado varios libros sobre América Latina, entre ellos, lo vamos a decir en español, aunque está publicado en francés, Venezuela de la revolución al colapso, el sindicalismo como prisma de la crisis política en un periodo que va del 99 al 2021, un libro que fue publicado en el 2023 por Prensas Universitarias du Midi. Tomás, ¿cómo calificaría la situación política que se vive hoy en Venezuela? La situación hoy en día en Venezuela es bastante tensa. Se mantiene este fraude electoral, poder autoritario de Nicolás Maduro, a pesar de su minoría electoral después de las elecciones del 28 de julio, y no se ve ninguna posibilidad a corto plazo que se vaya del poder, aunque perdió las elecciones en el pasado julio. Justamente, la oposición y la comunidad internacional denuncian que en esas elecciones del 28 de julio hubo fraude, pero según el CNE, Maduro ganó con el 52% de los votos a González Urrutia. Según las actas publicadas por la oposición, Urrutia habría ganado con el 67%. ¿Qué pruebas objetivas tenemos de ese fraude? La oposición compiló más del 80% de las actas de las mesas electorales y muestran esta ventaja de más de 37 puntos que no se podría revertir con el 20% que resta. El 20% que queda. Y estas actas fueron validadas por la Fundación Carter, que en el pasado había negado acusaciones de fraude en contra de Chávez, por ejemplo, cuando la oposición pensaba que había fraude, pero que no tenía pruebas de eso. En este momento, la Fundación Carter validó los resultados de Chávez. Hoy en día constata el fraude y constata la validez de las publicaciones de la oposición de las actas. O sea, que ese porcentaje que daría la victoria a la oposición viene de un organismo independiente, ¿verdad? Que en el pasado sí dio la razón al gobierno de Venezuela. ¿Cómo se sostiene este régimen venezolano? ¿Qué apoyos tiene? A nivel popular, cada vez menos, según estas elecciones, pero el ejército sigue apoyándole. Sí, el ejército a la vez tiene posiciones en los cuales se puede enriquecer por los altos cargos, controla decenas de empresas públicas y a la vez es muy vigilado, muy reprimido. La mitad de los prisioneros políticos antes de las protestas de julio provenían del ámbito militar. No es solamente el ejército, es todo un sistema que se mantiene así, el sistema judicial, las instituciones electorales, que mantiene este gobierno de Nicolás Maduro a pesar de su minoría electoral. Se mantiene un núcleo duro, es decir, que incluso en los resultados de la oposición, más del 30% votó por Maduro, pero no es una mayoría electoral. Se mantiene una lealtad de un núcleo que no es una mayoría hoy en día en Venezuela. Y que no quiere perder los privilegios, ¿no? También. En 2019 también se denunció fraude. El opositor Juan Guaidó, que fue el candidato, se autoproclamó presidente interino, creando una situación de doble poder, pero finalmente no hubo ningún cambio. Y eso que hizo un trabajo diplomático muy intenso Guaidó, viajando por todo el mundo y consiguiendo apoyos de muchos países. Parece que se repite la historia. ¿Qué espacio puede tener hoy en día la oposición o
simplemente estamos en un remake de lo que pasó en 2019. Sería un fracaso. La experiencia Guaidó fue un fracaso. Apoyarse desde el exterior, bueno, permite convencer a 60 países, pero que ya son convencidos de la oposición. Lo que cambia es que Guaidó nunca fue electo como presidente. González Urrutia ganó una mayoría de los votos en las últimas elecciones. Me parece que pensar solo en el exterior, solo en sanciones, solo en presiones internacionales, no va a ayudar al pueblo venezolano que necesita una solución desde adentro. Y lo que pasa dentro de la sociedad venezolana me parece algo más fundamental que presiones internacionales que Maduro ya sabe eludir, ya sabe superar eso desde años, que sufrió medidas de embargo muy fuertes, con el empobrecimiento de la población, pero sin debilitamiento de verdad de su poder y de su control de la sociedad venezolana. Pero si el cambio viene de dentro, bueno, la gente puede ser arrestada, ¿no? Hemos visto en las manifestaciones tras las elecciones muchas detenciones. Vimos también a María Corina Machado, ¿no? Antes de que juramentara Nicolás Maduro para este tercer mandato, que fue detenida, aunque hay una especie de polémica por una hora. Claro, se arriesgan a ser detenidos. A lo mejor al final se van a acabar cansando, ¿no? de salir a las calles. No sé cómo ve esta situación de forma interna. Es el Es callejón, el juego, ¿no? es el callejón en el cual se encuentra Venezuela y los venezolanos. Es decir, que la movilización dentro de Venezuela es muy difícil. Hubo miles de detenciones después de las protestas de julio. Hubo casi una centena de detención en el momento de la toma de posesión de Maduro estos últimos días. Sí, el miedo se mantiene. Movilizar en Venezuela es costoso y es difícil superar esto frente a un acoso policial, militar, que no solo golpea a líderes como González Urrutia en exilio o María Corina Machado, sino también a líderes de base, a sindicalistas, a jóvenes que intercambiaron un mensaje WhatsApp contestando en contra de los resultados anunciados. Incluso adolescentes, ¿verdad? Sí. Bueno, hablaba de las sanciones que de momento empobrecen a la población, que bueno, afectarán a según qué gente del poder en Venezuela. Los países han anunciado más sanciones, no los voy a nombrar todos. Voy a decir solo lo que ha hecho Estados Unidos, que ha subido $25 millones la recompensa por la captura de Maduro y Diosdado Cabello, y también ha impuesto sanciones a 8 funcionarios. La Unión Europea también lo ha hecho, Reino Unido también. ¿Tendrán algún efecto o seguiremos igual? El efecto que han tenido las sanciones económicas no son lo mismo las sanciones económicas y las sanciones contra personas. Las sanciones económicas han tenido un efecto de agravar la crisis económica en Venezuela. Un economista venezolano habló que la mitad, un economista vinculado a la oposición más o menos la mitad de la amplitud de la crisis económica venezolana viene de estas sanciones. Es decir, que la población se mantiene cada vez más dependiente de las ayudas alimentarias que puede dar el gobierno por culpa de las sanciones, porque cada vez los venezolanos son más pobres, cada vez son más dependientes de las limosnas que puede dar el gobierno para sobrevivir y alimentarse. Estamos en este nivel de crisis humanitaria en Venezuela. O sea, ¿de qué amplitud estamos hablando? Porque leía, por ejemplo, el PIB que ha bajado, se ha reducido un 88% entre 2012 y 2020. Es una barbaridad para un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Sí, Venezuela tiene este problema, tener una dependencia al petróleo, es decir, tener ciclo de abundancia y ciclo de crisis. La crisis actual es una crisis muy dura, casi desconocida por un país que no es un país en guerra. Hay dos fases en esta crisis. En esta fase, entre 2014 y 2020, hubo esta caída del 80% del PIB. Desde 2020 hay
un repunte, como un 15-20% de crecimiento acumulado, pero se hace al precio de un crecimiento de las desigualdades también. Maduro intenta atraer inversiones chinas con una cierta dolarización del país, con una exoneración a las importaciones, que hacen que algunos se pueden enriquecer y que hay nuevas élites económicas en Venezuela que ven con buenos ojos el mantenimiento de Nicolás Maduro al poder, pero al precio de una población que no conoce los frutos de este crecimiento nuevo de estos últimos años. Y eso que Hugo Chávez hizo de la lucha contra la desigualdad un poco su bandera y lo consiguió en un momento dado, ¿no? Disminuir la tasa de pobreza. Sobre las últimas noticias que nos llegan de Venezuela está esa decisión de Maduro de reducir las representaciones extranjeras en Caracas. Se ha limitado incluso los movimientos a representantes diplomáticos de 3 países, entre ellos Francia. ¿Cómo interpreta esta medida? Es la consecuencia, me imagino, de intercambios entre Macron y González Urrutia después de las elecciones y después de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Es una manera de mostrar la hostilidad a Francia y a los gobiernos que han apoyado a González Urrutia y que se ponen en un bando geopolítico en contra del bando de Nicolás Maduro. Es una manera también de mostrar una cierta hostilidad sin romper relaciones diplomáticas, porque se mantienen vínculos con incluso empresas francesas en el sector petrolero que mantiene actividades en Venezuela. No nos queda ya mucho tiempo. Le quería preguntar sobre esas medidas, nada más tomar posesión. Nicolás Maduro el viernes pasado anunció penas de cárcel de 30 años por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos. Le quería preguntar si estamos ante una nicaragüización de Venezuela. ¿Cómo ve el futuro de este país? Parece el camino, no se ve salida democrática, todo lo contrario. Vemos Maduro manteniéndose al poder a pesar de una presión creciente, a pesar de una minoría creciente, y el camino parece de una represión más importante, y lo que hace Ortega en Nicaragua parece que es el camino de Maduro en Venezuela. Bueno, pues con esta nota pesimista tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Tomás Posado, por esta entrevista. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en RFI.